En una brutal noche de invierno en las montañas de Pine Ridge, una pequeña vida luchaba por su último aliento. Un cachorro de lince rojo arrojado desde un camión en marcha arrastraba su cuerpo herido a través de vientos helados y nieve cegadora. Pero en lugar de arrastrarse hacia el bosque, se dirigió directamente hacia el porche de una vieja cabaña, hogar de un hombre solitario que no esperaba visitas desde hacía años. Y cuando abrió la puerta, no solo encontró a un cachorro moribundo, descubrió un secreto desgarrador para el que nadie podría haber estado preparado. La tormenta había azotado Pine Ridge mucho antes del atardecer, envolviendo las montañas en una capa de aguanieve que golpeaba las barandillas como puñados de clavos. Al caer la noche, la carretera no era más que una estrecha cinta negra tallada en un mundo blanco. La mayoría de los lugareños nunca habrían conducido por ella con un tiempo así, pero la vieja camioneta negra que bajaba a toda velocidad por la pendiente no pertenecía a ningún lugareño. Sus faros se deslizaban por la nieve en haces irregulares, revelando poco más que el caos que caía del cielo. Entonces, sin reducir la velocidad, la camioneta se desvió hacia el arcén. La puerta trasera se abrió de golpe. Algo pequeño, no más grande que un guante de invierno, salió disparado y golpeó el pavimento helado con un ruido sordo. La camioneta se alejó a toda velocidad, como si estuviera aterrorizada por su propia crueldad. La diminuta criatura rodó una vez, dos veces, y luego quedó inmóvil mientras las luces traseras se desvanecían en la tormenta. Pasaron varios segundos antes de que un leve espasmo recorriera el pequeño cuerpo. Un cachorro de gato montés, de solo unas semanas de edad, con las orejas aún redondeadas y el pelaje enmarañado por el miedo, levantó la cabeza. El frío le caló al instante. El viento silbaba, trayendo consigo el olor metálico de la gasolina y el aroma penetrante de los pinos invernales. El cachorro emitió un sonido tan débil que apenas se elevó por encima de la nieve. Un maullido débil que se disolvió en el viento. No entendía lo que había pasado. El calor que lo había rodeado desde su nacimiento había desaparecido. El zumbido constante del motor, las voces apagadas a las que se había acostumbrado, el olor de algo familiar. Todo había desaparecido en un instante. Intentó ponerse de pie. Su pata delantera resbaló impotente sobre el pavimento helado, haciéndole deslizarse hacia un lado. El dolor se extendió por sus costillas, donde había golpeado el suelo. El instinto le impulsó a gatear, a buscar refugio, a sobrevivir, aunque no entendiera el significado de esa palabra. Temblando lentamente, se arrastró fuera del centro de la carretera y hacia el borroso horizonte de los árboles. Muy por encima, la tormenta rugía. La nieve se espesaba, cayendo como cortinas que borraban el mundo poco a poco. El pelaje del cachorro se volvió pesado y húmedo, presionándolo hasta que cada movimiento se volvió más lento, más débil. En algún lugar en la distancia, el rugido de otro motor se hizo más fuerte. Los faros atravesaron la blancura, barriendo la carretera como un haz de búsqueda. El cachorro se quedó paralizado. Los neumáticos silbaron sobre el barro, derrapando ligeramente antes de corregir. El vehículo, un viejo todoterreno, se acercaba rápidamente. Durante un segundo que le partió el corazón, el cachorro se quedó tumbado en su camino. Si no hubiera sido por un pequeño trozo de sombra al que había conseguido arrastrarse, quizá nunca lo habrían visto. El todoterreno pasó tan cerca que la ráfaga de aire frío empujó al cachorro aún más hacia la zanja nevada. El conductor no se dio cuenta. Cuando la noche volvió a quedar en silencio, el cachorro respiraba con dificultad, con respiraciones rápidas y superficiales. El miedo recorría su pequeño cuerpo, pero también algo más. El instinto, la vieja chispa de supervivencia tejida en su sangre mucho antes de que naciera. Sus patas arañaban la nieve, arrastrando su frágil cuerpo centímetro a centímetro. Un olor flotaba hacia él, débil pero cálido, como el humo de la leña. Levantó la cabeza, parpadeando a través de los copos pegados a sus pestañas. En lo alto de la pendiente, medio oculto tras una hilera de pinos helados, parpadeaba un tenue resplandor amarillo. No era el blanco intenso de los faros. Era más suave, más cálido, casi vivo. Una cabaña, un fuego,
un refugio, esperanza. El cachorro siguió adelante, dejando tras de sí un fino rastro. Sus movimientos eran torpes, desiguales, cada paso una batalla contra el viento helado. Pero continuó, atraído por ese resplandor tembloroso. Sus diminutas garras se enganchaban en las rocas, su vientre se arrastraba por el hielo. Pero no se detuvo, no podía. Cuanto más se acercaba, más empinada se hacía la pendiente. La nieve se acumulaba en gruesos montones contra sus patas y varias veces resbaló hacia atrás, lo que le obligó a empezar de nuevo. El frío le entumecía todo, las patas, las orejas, la cola, hasta que apenas sentía conexión con su propio cuerpo. Solo la desesperada necesidad de calor le mantenía en movimiento. Por fin, después de lo que parecieron horas, su pequeña cabeza chocó contra algo sólido, un escalón de madera. El primero de los tres que conducían al porche de una cabaña. El cachorro de gato montés intentó subir, pero sus patas temblaban violentamente. Se tambaleó, resbaló y volvió a intentarlo, raspando con las garras el grano helado. Llegó a la mitad del primer escalón antes de que sus fuerzas se agotaran. Se acurrucó lo más posible. Presionó su cuerpo contra el peldaño de madera, buscando cualquier calor que pudiera ofrecerle. El viento azotaba los árboles detrás de él, aullando como una antigua advertencia. El olor a humo era más fuerte aquí, mezclado con algo relajante. Cedro, tal vez. La supervivencia, incluso en la naturaleza, a menudo dependía de seguir la más mínima promesa. Los ojos del cachorro parpadearon, el agotamiento pesaba sobre su pequeño cuerpo. Justo antes de que la oscuridad lo invadiera, hizo un último esfuerzo y levantó la cabeza lo suficiente como para emitir un suave y suplicante maullido. Dentro de la cabaña, protegido de la tormenta por gruesas paredes de madera, un anciano llamado Frank Miller dejó de hacer sus arreglos. La chimenea crepitante, a sus espaldas, llenaba la habitación con un cálido resplandor dorado, que se reflejaba en sus gastadas herramientas y en la estructura de su vieja radioafición. Los inviernos en Pine Ridge nunca le habían molestado. La soledad se había convertido en una vieja compañera, más silenciosa que el mundo que una vez conoció. Había servido como bombero durante más de 3 décadas y había visto tragedias mucho más graves que las que la mayoría de la gente había enfrentado jamás. Pero nada le había dejado un silencio tan profundo como los últimos 5 años, desde que falleció su esposa. Frank se inclinó hacia la radio y ajustó un dial rebelde. Le pareció oír algo de estática, pero entonces llegó otro sonido. Un leve rasguño, tan débil que no estaba seguro de que fuera real. Esperó. La tormenta respondió con un estruendo contra las ventanas. Entonces lo oyó de nuevo. Un sonido diminuto y frágil, casi como un arañazo. Frank se enderezó lentamente. Frunció el ceño. A veces, los coyotes se acercaban durante las tormentas, pero ese sonido no era de un coyote. Demasiado pequeño, demasiado débil, y provenía de cerca de la puerta, no de los árboles. Dejó la radio y se dirigió hacia la entrada. Las tablas del suelo crujían suavemente bajo sus botas. Cuando abrió la puerta, solo unos centímetros. El viento la empujó más, esparciendo nieve por el umbral. Miró hacia abajo y se le cortó la respiración. Un pequeño cachorro de gato montés yacía acurrucado en el escalón de su porche, apenas respirando, con el pelaje empapado y pegado a su delgado cuerpo. Abrió los ojos lo justo para encontrarse con la mirada de Frank antes de volver a cerrarlos. Frank se quedó mirándolo durante un largo momento, atónito ante lo que veía. La vida en estas montañas era dura, pero nunca había visto algo tan pequeño en su puerta. Y desde luego no en una tormenta tan fuerte como para cerrar toda la cordillera. Bueno, bueno, susurró, con la voz quebrada por el viento que azotaba a su alrededor. ¿Qué te ha pasado, pequeño? Se arrodilló y le tendió una mano firme. El cachorro no se inmutó, apenas se movió. Su cuerpo estaba frío, terriblemente frío. Frank reconoció los síntomas de inmediato. Había rescatado a suficientes animales y personas heridos de Winter Rex como para reconocer la hipotermia cuando la sentía. Esa cosita no sobreviviría mucho más tiempo allí fuera. Frank cogió al cachorro en brazos y lo envolvió en la manta de franela que había cerca de la puerta.
La criatura no pesaba casi nada. Un escalofrío recorrió su pequeño cuerpo, seguido de un débil maullido que parecía más una pregunta que un grito. «¿Estás bien?», murmuró Frank, cerrando la puerta contra la tormenta. «Ahora estás a salvo. Te tengo», dijo mientras se acercaba al fuego, acunando al cachorro contra su pecho. El calor de las llamas se extendió lentamente por la cabaña, derritiendo la capa de hielo que se había adherido al pelaje del cachorro. Pero cuando Frank se sentó en el sofá y ajustó la manta alrededor del pequeño cuerpo, ocurrió algo inesperado. La pata del cachorro, no más grande que una nuez, se extendió y se posó sobre su muñeca. Un gesto tan pequeño, tan frágil, que le dejó sin aliento. Había gateado a través de una tormenta. Había sido arrojado de un camión en marcha. Se había arrastrado por una carretera de montaña, todo para alcanzar un rayo de luz en la oscuridad. Frank sintió algo cambiar en su pecho, algo que no había sentido en años. Responsabilidad y una tierna y dolorosa sensibilidad, de esas que rompen a un hombre antes de curarlo. Aún no sabía que lo que el cachorro había soportado era solo el principio, y desde luego no sabía que la pequeña criatura no había llegado sola a su porche. Pero la tormenta sí llegó, y pronto él también lo haría. La tormenta fuera de la cabaña de Frank Miller solo empeoró a medida que la noche se adentraba en las montañas. La nieve golpeaba las ventanas en ráfagas arremolinadas, sacudiendo los viejos marcos de madera como una advertencia implacable. Pero dentro, junto al fuego que crepitaba suavemente en la chimenea de piedra, el mundo se sentía más suave, cálido de una manera que el cachorro no debía haber sentido desde el momento en que fue arrancado de su seguridad. Frank abrazó al pequeño gato montés, dejando que el calor se filtrara a través de la manta y llegara al cuerpo tembloroso de la criatura. Las respiraciones del cachorro eran superficiales y desiguales, como si cada una le costara más esfuerzo que la anterior. Frank sabía que la primera hora era crítica. La hipotermia podía engañar incluso al animal adulto más fuerte y hacer que se deslizara silenciosamente, y este pequeño apenas se aferraba a la amenaza de la vida. Frotó al cachorro suavemente con la esquina de la manta, con cuidado, deliberadamente, para infundir calor en sus músculos helados. Mientras lo hacía, murmuraba cosas sin pensar, pequeños fragmentos reconfortantes, el tipo de palabras que solía decirle a su esposa cuando no podía dormir durante su último invierno. «Así es. Quédate conmigo. Eres más fuerte de lo que pareces. Eso es. Sigue respirando, pequeño». El diminuto pecho del cachorro subía y bajaba con movimientos débiles y temblorosos. Se le escapó un suave maullido, débil, frágil, pero real. Frank exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. «Eso es», susurró, casi aliviado. «Aguanta». Mientras estaba sentado con el cachorro acurrucado contra él, Frank no pudo evitar preguntarse hasta dónde se había arrastrado el pequeño a través de la tormenta. ¿Cuántos minutos, tal vez horas, había pasado luchando contra el viento y el hielo antes de llegar a los escalones de la cabaña? La idea hizo que algo se tensara dentro de Frank, una mezcla de tristeza y admiración. No era tan diferente de las historias de supervivencia que solía escuchar en sus días de bombero. Gente que se abría paso a través de obstáculos imposibles, aferrándose a la última esperanza. El cachorro se movió ligeramente, presionando débilmente su cabeza contra la camisa de Frank. Ese pequeño gesto, tan instintivo y confiado, le provocó una oleada de emoción. Había rescatado animales antes, ciervos heridos, enredados en alambres, algún que otro perro perdido, pero nunca nada tan joven, tan indefenso y desde luego nada salvaje que buscara calor como lo hacía este pequeño. «Debías de estar aterrorizado ahí fuera», murmuró Frank. «Al abandonarte así, alguien te hizo daño». Las palabras despertaron recuerdos que rara vez dejaba aflorar. Recordó víctimas rescatadas de accidentes invernales, personas abandonadas en carreteras secundarias traicioneras, dadas por muertas por aquellos que deberían haberlas cuidado. Una noche en particular, Chosinir, la llamada que involucraba a una madre y a su hijo en una tormenta de nieve, le impactó más que otras.
Ese caso le había cambiado. Esa noche, la línea entre el sufrimiento humano y el animal se difuminó. El dolor era dolor, el miedo era miedo, y cualquier vida que mereciera la pena salvar merecía una oportunidad. Volvió a mirar al cachorro. Tú también mereces una oportunidad. La tormenta rugía afuera, pero el temblor del cachorro se fue calmando poco a poco, sustituido por una frágil quietud. Frank sabía que no era sueño, sino el alivio del terror. Un momento de seguridad prestada, aunque fuera. Frank se movió en el sofá y ajustó la manta para cubrir mejor al cachorro. Su hombro crujió al moverse. La edad le recordaba que ya no era el joven bombero que una vez había bajado a dos hombres adultos por una escalera en llamas. Sin embargo, de alguna manera, sostener a esta pequeña criatura le hacía sentir útil de nuevo, no de la forma heroica y llena de adrenalina de su pasado, sino de una forma tranquila y profundamente humana. Su cabaña había estado fría durante años, en más sentidos de los que la chimenea podía calentar. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sintió que una débil brasa de propósito volvía a cobrar vida. El cachorro exhaló un sonido suave y tembloroso. Un suspiro. Frank sonrió con ternura. Ese es mi chico. Pero cuando su mano se deslizó por el costado del cachorro, sus dedos rozaron algo que lo hizo detenerse. Una pequeña mancha costrosa debajo del pelaje, pegajosa y fría. Retiró la manta y levantó ligeramente al cachorro. Una fina mancha de sangre apareció en el pulgar de Frank. Tranquilo, murmuró, ajustando la posición del cachorro. Apartó el pelaje húmedo y encontró un rasguño a lo largo de la caja torácica, probablemente por golpearse contra la carretera, pero no lo suficientemente profundo como para poner en peligro su vida si se evitaba la infección. Lo que más le preocupaba era la tenue marca de atadura que rodeaba el cuello del cachorro. Una banda estrecha, casi invisible con la escasa iluminación, pero sin duda causada por una cuerda o un cordón. Dios mío, susurró Frank, alguien te ató. Sintió un nudo en el estómago y una ira fría y pesada. No contra la naturaleza. La naturaleza tenía sus reglas, pero la crueldad de las personas siempre le dejaba un sabor amargo en la boca. Abandonar a un cachorro salvaje ya era bastante malo, pero atarlo antes significaba algo aún peor. Tráfico, ventas ilegales, personas que veían a los seres vivos como mercancía. Frank había pasado muchos años luchando contra las consecuencias de personas así, ya fuera en incendios o en labores de rescate. Abrazó al cachorro contra su pecho. Ahora estás a salvo de todo eso. El fuego crepitó ruidosamente y el cachorro se sobresaltó débilmente, aferrándose a la camisa de Frank con unas garras diminutas que apenas tenían fuerza para agarrarse. Frank lo tranquilizó con caricias lentas y constantes por la espalda. Tranquilo, pequeño. Nadie volverá a hacerte daño. Pasaron los minutos y luego más. Las orejas del cachorro se movieron. Su respiración se estabilizó. Frank sintió cómo los diminutos músculos de su cuerpo se relajaban uno a uno. El agotamiento que se apoderaba del gato montés ya no era aterrador. Era el tipo de agotamiento que solo se siente después de sobrevivir a algo impensable. Un suave murmullo de calidez llenó la cabaña. Pero entonces ocurrió algo extraño. Justo cuando el cachorro parecía quedarse dormido, de repente levantó la cabeza. Sus orejas se erizaron. Sus pupilas se dilataron. Emitió un sonido que no era el pequeño maullido que había hecho antes. Este era más largo, más suave, casi interrogativo, como si estuviera llamando a algo que no estaba en la habitación. Frank se enderezó. ¿Qué pasa, amigo? La cabeza del cachorro se volvió hacia la puerta. Frank, desconcertado, escuchó. Al principio, lo único que oyó fue el viento, pero luego, apenas audible, un leve crujido en la nieve. Un sonido demasiado deliberado para ser la tormenta, demasiado mesurado para ser ramas cayendo. Algo o alguien estaba ahí fuera. Instintivamente, apretó más fuerte al cachorro. Sus viejos instintos de bombero se despertaron. Su pulso se aceleró allí, en Pine Ridge. A lo largo de los años, había oído todo tipo de pasos fuera de su cabaña. Zorros, alces, incluso algún oso negro ocasional. Pero este sonido era diferente.
Más cercano, vacilante, pesado. El cachorro volvió a llamar, esta vez con menos fuerza. Frank susurró. No era un sonido de miedo, era una llamada, una respuesta. Una sombra se movió frente a la ventana helada. Frank contuvo la respiración. Lentamente se puso de pie, acunando con cuidado al cachorro en la manta. Se dirigió hacia la puerta, con las botas silenciosas sobre el suelo de madera. El ruido de la tormenta se desvaneció tras el constante latido de su corazón. Llegó a la puerta, con los dedos suspendidos sobre el pestillo. Fuera lo que había fuera, el cachorro lo sabía. Y cuando Frank abrió la puerta a la noche rugiente, se dio cuenta de que el pequeño superviviente que tenía en brazos no estaba solo en la oscuridad. El viento irrumpió en la cabaña cuando Frank abrió la puerta, empujando la nieve por el suelo y provocando un escalofrío en la habitación. El cachorro de gato montés se apretó instintivamente contra su pecho, hundiéndose más en la manta de franela. Por un segundo, la tormenta lo oscureció todo, blanca, rugiente, implacable. Pero entonces, cuando la ráfaga amainó, una silueta emergió justo más allá de los escalones del porche. Al principio, no parecía más que un montículo de nieve atrapado en un tronco medio enterrado. Pero entonces se movió lentamente, con dificultad, y Frank contuvo el aliento. Dos ojos dorados se alzaron hacia él, débiles pero inconfundiblemente vivos. Una gata montesa adulta se agazapaba en la nieve, con los costados elevándose en respiraciones superficiales y desiguales. Su pelaje estaba cubierto de escarcha, adherida en duros racimos a lo largo de sus patas y flancos. Intentó ponerse de pie, pero su pata delantera resbaló y volvió a caer, dejando escapar un sonido grave, más parecido al relincho de un caballo que a una voz. El cachorro en los brazos de Frank soltó un grito tembloroso, corto, agudo y desesperado. Y la gata montesa adulta respondió con un sonido que vibró débilmente a través de la tormenta. El corazón de Frank se encogió. Dios mío, esa es tu mamá, ¿verdad? Había visto suficientes animales heridos como para reconocer los signos de agotamiento al borde del colapso. La madre gato montés respiraba demasiado rápido y su pata trasera se arrastraba detrás de ella, dejando un leve rastro en la nieve. Incluso desde el porche, Frank podía ver la mancha oscura que se extendía por su pelaje. Sangre en parte congelada, en parte fresca. Por un momento Frank se quedó inmóvil, atrapado entre el instinto y el miedo. Un gato montés salvaje, incluso herido, podía ser peligroso. Pero lo que veía ante él no era peligro, era desesperación. Una madre que había seguido a su cachorro a través de la tormenta, paso a paso, hasta que ya no pudo seguir adelante. El cachorro volvió a llorar. La madre levantó la cabeza, pero apenas. Sus ojos se fijaron en el pequeño bulto que Frank llevaba en brazos y un suave gruñido escapó de sus fauces. Una tranquilidad casi silenciosa. La voz de una madre, Sweeney, incluso al borde de la inconsciencia, seguía buscando a su hijo. Frank sintió un nudo en el pecho. Cerró la puerta a medias para bloquear lo peor del viento. Dejó al cachorro a salvo en una silla cercana envuelto en su manta y se preparó. Tranquilo, murmuró, no al cachorro, sino al poco valor que le quedaba. Lo haremos con cuidado. Salió al porche, con las botas hundiéndose profundamente en la nieve acumulada. La madre gato montés no se movió hacia él. No podía. Sus fuerzas estaban casi agotadas. Cuando él llegó hasta ella, intentó levantar la cabeza, pero ésta se tambaleó y volvió a caer. Sus costados temblaban. Frank se agachó a su lado, atento a cualquier signo de tensión, miedo o agresividad. Pero sus ojos, apagados por el agotamiento y vidriosos por el dolor, no mostraban ninguna amenaza, solo una suavidad suplicante. Lo has seguido, susurró Frank, hasta esta cresta, a través de esta tormenta infernal. Había visto valor antes en edificios en llamas y víctimas de rescates que luchaban por sus vidas. Pero esto era algo diferente. Era una devoción tan feroz que la había llevado a través de la tormenta con nada más que instinto y amor. Deslizó sus brazos suavemente debajo de ella. Pesaba más de lo que esperaba, más que el equipo que él solía llevar, pero no más allá de su fuerza. Aún así,
Levantarla le provocó una fuerte sacudida en la espalda, obligándolo a estabilizarse. «Aguanta, chica», murmuró. «Te tengo». Ella emitió un sonido suave y entrecortado, como si reconociera la ayuda que ya no tenía fuerzas para rechazar. Ford caminó lentamente, ajustando su agarre para que su pierna herida no se sacudiera. La nieve se le pegaba, fría y pesada. Sacudió lo que pudo mientras se dirigía hacia la puerta. Dentro, el cachorro se había arrastrado hasta el borde de la silla, estirando la cabeza hacia arriba, en un intento desesperado por ver a su madre. Sus diminutas garras se aferraban a la manta, y cuando Frank entró, el cachorro soltó un maullido agudo que resonó en la habitación como una súplica. Frank dejó a la madre en la alfombra cerca del fuego. El calor la envolvió de inmediato. Sus bigotes se movieron, sus músculos se contrajeron ligeramente y el hielo comenzó a derretirse de su pelaje. Frank se arrodilló a su lado y le examinó la herida de la pata. No era un simple rasguño. Algo la había desgarrado, algo metálico, afilado, dentado. Una trampa, probablemente una trampa ilegal utilizada por cazadores furtivos. El tipo de equipo que enfurecía a los guardas forestales y hacía que los veterinarios sacudieran la cabeza. «Malditos cobardes», murmuró Frank entre dientes. Llevaba años trabajando con agencias que enseñaban consejos de seguridad, protección de la fauna silvestre y técnicas de rescate. Era el tipo de trabajo que respetaba profundamente, el que enfatizaba la responsabilidad y la compasión, no la crueldad. La madre gato montés se movió débilmente, levantando la cabeza unos centímetros para mirar a su cachorro. Frank siguió su mirada. El cachorro y la madre se miraron a los ojos y por un momento la tormenta exterior pareció estar a kilómetros de distancia. El cachorro soltó otro grito, esta vez más suave, con un toque de alivio. «Vosotros dos sois algo especial», susurró Frank. Volvió a la herida de la madre, poniendo en práctica su antigua formación. Había curado muchas heridas a lo largo de su vida, de humanos, de perros, incluso una vez de un halcón que había chocado contra un cable eléctrico. Sabía lo suficiente de primeros auxilios como para detener hemorragias y limpiar heridas. Cogió un cuenco con agua tibia, un paño limpio y su pequeño botiquín de emergencia, que tenía a mano desde que se jubiló, pero que nunca había podido abandonar del todo. «Muy bien, chica», dijo en voz baja. «Esto puede doler, pero tenemos que estabilizarte». Mientras limpiaba la herida, la gata se tensó, pero no atacó. Se limitó a soltar un gruñido sordo, no de agresividad, sino de dolor controlado por pura fuerza de voluntad. Frank le habló todo el tiempo, sin esperar que entendiera las palabras, pero sabiendo que los animales entienden el tono, la seguridad y la intención. «Eso es. Buena chica, quédate conmigo». El cachorro se movió en la silla, desesperado por arrastrarse hacia su madre. Frank se inclinó y acercó la silla para que el cachorro pudiera verla. De inmediato, el cachorro se calmó y la observó con atención. Después de varios minutos, la hemorragia disminuyó. Las manos de Frank estaban rígidas por el aire frío que había entrado antes, pero siguió trabajando hasta que la herida quedó limpia y ligeramente vendada. «Eres una luchadora», le dijo en voz baja. «Las dos lo sois». Por un momento, se sentó sobre los talones y exhaló un largo y cansado suspiro. El fuego crepitaba al fondo, enviando un cálido resplandor a través de la cabaña. Iluminaba el lado de la cara de la madre gato montés, revelando la dureza de su lucha. Se le marcaban las costillas a través del pelaje. Había estado pasando hambre. No había comido en días, quizá más. «¿Qué os hicieron ahí fuera?», murmuró Frank. La habitación quedó en silencio, salvo por el viento del exterior y el leve zumbido del calentador que había encendido antes para ayudar a calentar el espacio. El cachorro, agotado por la dura experiencia del reencuentro, se desplomó y apoyó la cabeza en el brazo de la silla. Frank se levantó lentamente y cogió un cuenco pequeño, llenándolo con agua calentada lo justo para no provocar un shock al sistema del gato montés. Lo colocó cerca del hocico de la madre. Ella lo olisqueó, pero no bebió. Estaba demasiado débil.
En cambio, su mirada se desvió hacia su cachorro, un vínculo primitivo y profundo, más fuerte que el dolor, más fuerte que el miedo. Frank tragó saliva. Vamos a ayudarte a superar esto, te lo prometo. Sin embargo, sabía que las promesas solo valían lo que valían las acciones que las respaldaban. Y en ese momento, la tormenta había aislado Pine Ridge del mundo. Probablemente las carreteras estuvieran bloqueadas y las posibilidades de tener cobertura móvil allí esa noche eran escasas. Si no podía contactar con nadie por la mañana, tendría que recurrir a esa vieja radioaficionada, la misma que había estado intentando poner en marcha antes. La miró al otro lado de la habitación, la caja metálica polvorienta con sus cables enredados y sus botones rebeldes, que de repente parecía menos una antigüedad y más un salvavidas. La madre gato montés volvió a temblar, con la respiración entrecortada. Frank se movió rápidamente, añadiendo otro leño al fuego, viendo cómo las llamas saltaban más altas, más cálidas. Cuando volvió a su lado, algo cambió en su postura. Solo ligeramente, apenas perceptible, pero lo suficiente para que Frank se diera cuenta de que se estaba desvaneciendo. Sus ojos parpadearon lentamente y luego permanecieron entreabiertos. Su respiración se volvió superficial. Su cola se movió una vez antes de quedarse quieta. No, no, no te rindas, murmuró Frank, agachándose a su nivel. ¿Me oyes? No te atrevas, el cachorro gritó, con voz débil y asustada. La madre volvió a parpadear, levantando la cabeza apenas unos centímetros, como si intentara tranquilizar a su hijo por última vez. Frank le puso la mano suavemente en el costado. Quédate con nosotros. Aguanta. La tormenta rugía afuera. La cabaña contuvo la respiración y la noche avanzó, llevándolos a todos más profundamente a una batalla que ninguno de ellos estaba dispuesto a perder. La noche se intensificó sobre Pine Ridge, envolviendo las montañas en un pesado silencio, solo roto por el inquieto aullido de la tormenta. Dentro de la cabaña, el fuego proyectaba largas y temblorosas sombras en el suelo, mientras Frank Miller se arrodillaba junto a la madre Bobcat herida. Su respiración seguía siendo demasiado superficial, demasiado irregular, y cada elevación de su pecho parecía costarle más fuerza de la que le quedaba en el cuerpo. Frank presionó suavemente su palma contra las costillas de ella, sintiendo el frágil ritmo bajo su pelaje enmarañado. Vamos, chica, murmuró, con la voz ronca por la preocupación. No has venido hasta aquí para abandonarlo ahora. Quédate conmigo. El cachorro, envuelto con fuerza en la manta de franela, dejó escapar un pequeño maullido que rompió el silencio. Incluso en su estado semiconsciente, la oreja de la madre gato montés se movió al oír el sonido. Intentó levantar la cabeza, pero el esfuerzo le provocó un temblor en todo el cuerpo. Cayó de nuevo sobre la alfombra con un suave golpe. Frank contuvo la respiración. Había visto animales rendirse antes. Reconocía los signos. Cuando el cuerpo llegaba a un punto en el que el instinto ya no podía sostenerlo. Pero también sabía algo más, que a veces un pequeño empujón, un momento de ánimo, podía inclinar la balanza hacia la vida. Se puso de pie bruscamente. No, esta noche no. ¿Me oyes? Esta noche no vas a ir a ninguna parte. Cogió su abrigo de lana y se dirigió a la esquina, donde guardaba una vieja caja metálica. Dentro había el equipo de emergencia que había reunido a lo largo de décadas. Botiquines de primeros auxilios, mantas aislantes, una botella de antiséptico a medio usar y un calentador portátil que no había utilizado desde sus días de bombero. Lo llevó hasta la madre gato montés y lo enchufó a la toma de corriente cerca de la chimenea. El suave zumbido del aire caliente llenó el espacio. Primero vamos a calentarte, dijo, ajustando el ángulo del calentador para que el calor fluyera sobre ella sin abrumarla. El calor ayuda a combatir el shock. Lo aprendí por las malas más veces de las que puedo contar. Cuando volvió a su lado, se fijó en otro detalle que se le había pasado por alto antes. Una fina línea de sangre seca a lo largo de su pata delantera. Al inspeccionarla con cuidado, vio la causa, una profunda herida punzante, probablemente causada por la trampa que él había sospechado. Los bordes metálicos debían de haberla mordido con fuerza antes de que ella se liberara. Eso no es bueno, murmuró.
No es nada bueno. Cogió el cuenco de agua tibia y mojó un paño limpio en él, y luego comenzó a limpiar la herida de nuevo. La madre gato montés se estremeció, pero no se resistió. Frank trabajó lentamente, hablando en voz baja todo el tiempo, con voz firme y suave, como un gentil recordatorio de una presencia que no significaba ningún daño. Eres una chica dura, la más dura que he visto en mucho tiempo. No hay muchas criaturas que logren escapar de trampas como esa. Tampoco hay mucha gente. El cachorro observaba desde la silla, con su cabecita asomando por la manta. Cada vez que su madre se estremecía, él respondía con un pequeño grito. El sonido dividió el corazón de Frank en dos direcciones a la vez, hacia el dolor por lo que habían sufrido y hacia el asombro por el feroz vínculo que ni siquiera el dolor podía silenciar. Cuando la herida estuvo limpia, tanto como pudo hacerlo con seguridad, Frank se recostó y exhaló con fuerza. Sus rodillas crujieron cuando se puso de pie. La edad no era clemente y sus articulaciones se lo recordaban a diario, pero esa noche lo ignoró. La supervivencia era la prioridad. Volvió a coger la caja de emergencia y sacó un frasco que no había usado desde sus días de rescate, un ungüento natural para quemaduras y rasguños profundos. La etiqueta estaba desgastada, pero él lo conocía bien. Era un producto de alta calidad, del tipo que solía recomendar a las familias durante la recuperación de los incendios forestales. Las compañías de seguros insistían en dar a las víctimas alternativas más baratas, pero Frank confiaba en lo que realmente funcionaba. Menos mal que lo guardé, murmuró. El auténtico, no el de las ofertas. Le untó una fina capa sobre la herida, con cuidado de no presionar demasiado. La gata montesa soltó un gruñido de incomodidad, pero no se apartó. Frank reconoció el sonido. No era agresividad, sino resistencia. Eso es, aguanta. Lo estás haciendo bien. Una vez aplicado el tratamiento, Frank colocó otra pieza de tela limpia alrededor de su pata sin apretar. No quería moverla demasiado, no hasta que se estabilizara. Su antiguo entrenamiento le recordaba que tratar a un animal salvaje requería un delicado equilibrio. Si intervenía demasiado, corría el riesgo de empeorar las cosas. Si intervenía demasiado poco, corría el riesgo de perderla. Se recostó de nuevo, secándose el sudor de la frente. Incluso en invierno, el estrés podía calentar el cuerpo de un hombre de una forma que el fuego no podía. La cabaña crepitaba de calor. Ahora, la calefacción y el fuego trabajaban juntos para formar un capullo de seguridad. Poco a poco, el temblor bajo el pelaje de la madre gato montés se calmó. Su respiración se estabilizó ligeramente, aún superficial, pero ya no eran los jadeos desesperados de antes. Frank soltó un largo suspiro de alivio. Buena chica, así se hace. Se recostó contra el sofá, estirando sus doloridos hombros. El cachorro soltó otro suave maullido. Frank lo levantó con delicadeza, con la manta y todo, y lo acercó a su madre. El pequeño gato montés presionó su cara contra la pata de ella. Ella respondió con un leve movimiento inconsciente, curvando ligeramente la pata hacia él. Eso es lo que necesitabas, ¿eh? Susurró Frank. Una pequeña reunión familiar. Los observó durante un largo rato. A la luz del fuego, algo sutil pero inconfundible cambió en el aire. Un recordatorio de lo frágil y poderosa que podía ser la vida al mismo tiempo. Estas montañas encierran duras lecciones, pero también momentos de gracia. Y esta noche parecía uno de esos raros y silenciosos milagros. Pero Frank sabía que aún no estaban fuera de peligro. Miró hacia la ventana. La tormenta estaba lejos de haber terminado. La nieve se acumulaba contra el dolor y el viento silbaba a través de las grietas como un ser vivo. Probablemente las carreteras estuvieran bloqueadas durante kilómetros. Las torres de telefonía móvil, si aguantaban, estaban cubiertas de hielo. Conseguir ayuda esa noche sería casi imposible. Su mirada se desvió hacia la radioafición que había en el banco de trabajo. Había estado luchando con ella antes, cuando el cachorro llegó por primera vez a su porche. La vieja máquina era delicada pero potente, diseñada para comunicaciones de largo alcance, útil para contactar con los servicios de emergencia cuando los teléfonos no servían. Si conseguía que funcionara,
Tal vez podría ponerse en contacto con la estación de guardabosques antes del amanecer. Pero primero, la respiración de la madre gato montés tenía que estabilizarse. Se quedó junto a ella, escuchando su respiración, contando sus respiraciones como solía contar los latidos durante las llamadas de rescate. Poco a poco, muy lentamente, comenzaron a profundizarse. Los hombros de Frank se relajaron con alivio. Eso es, estás volviendo. Buena chica. La cría respondió con otro pequeño sonido, más suave esta vez, reconfortada, esperanzada. Las horas pasaron así, tranquilas, cálidas, llenas de los pequeños ritmos de la vida, recuperando fuerzas. Frank se sentó junto a los gatos monteses, levantándose solo de vez en cuando para añadir otro leño al fuego o ajustar la calefacción. No se atrevía a dormir. No esa noche. En un momento dado, la madre gato montés abrió completamente los ojos. Estaban débiles, pero conscientes. Miró primero a Frank y luego a su cachorro. Frank sonrió suavemente. Bienvenida. Ella parpadeó una vez, lenta y deliberadamente. Aquí estáis a salvo, le dijo. Los dos. El viento seguía azotando la cabaña, pero en el interior, la frágil llama de la supervivencia se mantenía firme. La noche era larga, pero el amanecer acabaría llegando, y cuando lo hiciera, Frank estaría listo para luchar por ellos dos con todo lo que le quedaba. Por ahora, sin embargo, descansó su mano suavemente sobre la alfombra junto a ella, lo suficientemente cerca como para que sintiera su presencia, pero no tanto como para molestar. La madre gato montés respiró lentamente, dejando escapar un suspiro débil y áspero. Seguía débil, seguía herida, pero estaba viva. Y Frank Miller, que antes era un hombre que vivía en tranquila soledad, ahora sentía algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Un propósito. La tormenta amainó solo ligeramente a medida que la noche se acercaba a su hora más fría, pero la breve tregua fue suficiente para dejar que los sonidos fuera de la cabaña respiraran en la oscuridad. El techo crujía bajo el peso de la nieve recién caída. Las ramas de los pinos golpeaban contra el revestimiento y en algún lugar lejano, un árbol crujió como un disparo de rifle cuando el hielo partió su tronco por la mitad. Frank Miller lo oía todo, cada sonido, cada cambio en el aire de la montaña, pero su atención seguía fija en los dos gatos monteses que yacían cerca del fuego. La madre descansaba con la cabeza gacha, respirando débilmente, pero más estable que antes. El cachorro se había acurrucado contra su lado ileso, con la manta aún envuelta alrededor de él como un capullo improvisado. De vez en cuando, el cachorro levantaba la cabeza para ver cómo estaba ella, empujándola suavemente contra su pecho de una manera que atravesó el corazón de Frank. «Eres un pequeño muy fuerte», murmuró Frank, ajustando de nuevo el ángulo del calentador. «No pensaba que te quedaran fuerzas después de todo eso». El cachorro parpadeó lentamente, agradeciendo el calor, o tal vez agradeciendo la seguridad. Por un momento la cabaña se sumió en una rara quietud, un frágil remanso de paz esculpido en medio de la tormenta. Pero la paz no estaba hecha para durar mucho en un lugar como Pine Ridge. Un repentino crujido en la nieve del exterior hizo que Frank levantara la cabeza bruscamente. No era el viento, ni las ramas, ni los pasos sutiles y cautelosos de un ciervo. Estos pasos eran más pesados, deliberados y cercanos. Frank se levantó en silencio, con las rodillas rígidas, y se dirigió instintivamente hacia la ventana. Corrió la cortina lo justo para mirar fuera. La oscuridad cubría el patio, espesa como la tinta, pero algo se movió en la línea de árboles. Rápido, sutil, imposible de ignorar. «Otra vez no», murmuró Frank. Dio un paso atrás, cogió la linterna de la estantería y la encendió. Un fino haz de luz atravesó la nieve, pero al principio no reveló nada. Escaneó la zona, deteniéndose cerca del bosque. Una sombra salió disparada, demasiado rápido para poder identificarla. «Coyotes», susurró. «O algo peor». La madre gato montés se movió al oír la palabra «peor». Aunque estaba débil, medio inconsciente, sus instintos seguían siendo agudos.
Aguzó las orejas e intentó levantar la cabeza, pero el esfuerzo la hizo desplomarse de nuevo. Emitió un suave gruñido de advertencia. Frank volvió rápidamente junto a ella. Tranquila, chica. Sea lo que hay ahí fuera, no va a entrar aquí. Pero no estaba del todo seguro de eso. Las cabondoras protegían del viento y la nieve, pero no siempre de los depredadores lo suficientemente desesperados como para tentar a la suerte. Frank había vivido en la cordillera el tiempo suficiente como para saber que el hambre a veces hacía que los animales salvajes se comportaran de forma impredecible. Los coyotes, especialmente en invierno, harían cualquier cosa para sobrevivir, y el olor de la sangre, sangre fresca, llegaba muy lejos. Cerró la cortina de la ventana y fue a avivar el fuego, añadiendo otro leño grueso. Sabía que no podía dejar solos a los gatos monteses, ni siquiera por un minuto, pero también sabía que lo que fuera que acechaba ahí fuera no se marcharía tan fácilmente. Va a ser una noche larga, murmuró, para todos nosotros. La madre gato montés se movió de nuevo, conteniendo la respiración. Frank se agachó a su lado y le puso una mano suavemente en el costado. Su pelaje estaba más caliente ahora, todavía débil, pero recuperándose lentamente. Revisó el vendaje de su pata, asegurándose de que estuviera bien sujeto, pero no demasiado apretado. El ungüento que le había aplicado comenzaba a ablandarse alrededor de la herida. «Estás mejorando», le dijo en voz baja. «Poco a poco». El cachorro salió gateando de debajo de la manta, tembloroso pero decidido. Le dio un empujoncito en el hocico, ofreciéndole el pequeño consuelo que solo un niño puede dar. La madre respondió con un leve movimiento de sus bigotes. Ese pequeño gesto fue suficiente para dar a Frank una chispa de esperanza. Durante varios minutos, la cabaña volvió a sumirse en una suave quietud. Frank regresó a su banco de trabajo, cogió la radioafición y empezó a jugar con los botones. El aire se llenó de estática, subiendo y bajando como un océano inquieto. Golpeó la vieja carcasa. «Vamos», murmuró, sin pedir un milagro, solo una señal. Volvió a girar el sintonizador. La estática se hizo más aguda y luego se suavizó. Un leve clic resonó en el altavoz, seguido de un susurro de algo que podría haber sido una voz, o tal vez solo interferencias. Frank se inclinó hacia adelante. «Emily, ¿estás ahí? Carter, ¿estación de guardabosques? ¿Alguien me recibe?» Nada más que estática. Frank suspiró profundamente. Era de esperar. Aún así, no se rindió. Años de experiencia en rescates le habían enseñado que la perseverancia a menudo importaba más que las probabilidades. Ajustó otro interruptor y lo intentó de nuevo. Estática, silencio. Luego, un débil pitido. No era mucho, pero suficiente para seguir intentándolo. Mientras trabajaba, la tormenta exterior volvió a cambiar. El viento se intensificó, sacudiendo las ventanas con tanta fuerza que el cachorro se asustó y soltó un grito agudo. Frank miró al instante. «No pasa nada», dijo con voz grave y tranquilizadora. «Solo es el viento, no puede entrar». Pero el miedo del cachorro no se debía al viento. Estaba mirando fijamente a la puerta. Un nuevo sonido resonó en la noche. Al principio suave, luego más fuerte. Pasos. Pesados. Frank se detuvo en seco. La madre gato montés levantó la cabeza y sus orejas se movieron hacia la puerta con repentina alerta. Incluso en su debilidad, reconoció el sonido. No era un coyote. Estos pasos eran más profundos, más lentos, del tipo que dejaba huellas en la nieve. Frank llegó a la puerta y pegó la oreja contra ella, escuchando. Una respiración profunda empañó el aire frío del exterior. Podía oírlo a través de la madera. Pesadas, rítmicas, demasiado deliberadas para ser algo pequeño. «Un oso negro», susurró. Pero algo no cuadraba. Los osos no solían acercarse tanto durante las tormentas. Se quedaban en sus guaridas, confiando en la grasa almacenada para pasar el invierno, excepto cuando algo olía a comida. Frank dio un paso atrás y agarró la linterna que colgaba cerca del perchero. El osesno se apretó contra su madre, temblando. La madre soltó un suave siseo, débil pero protector. Frank levantó la linterna lentamente,
acercando la luz a la ventana. Corrió la cortina unos centímetros y vio dos ojos brillantes que lo miraban fijamente. Dios mío. Los ojos estaban demasiado altos para ser de un coyote, demasiado fijos para ser de un ciervo y demasiado estrechos para ser de un oso. Observaban la cabaña con una concentración inquietante y luego se movieron ligeramente cuando la criatura se desplazó, con su silueta larga y musculosa. Un puma. Uno grande atraído por el olor de la sangre fresca o los gritos del cachorro de gato montés. El pulso de Frank se aceleró. «Esta noche no», susurró. «No en mi porche». Se movió con cuidado para no asustar a los animales que había dentro. Los pumas no solían buscar el conflicto con los humanos, pero uno hambriento sí podía hacerlo. Y con la tormenta arreciando, las oportunidades de cazar habían sido escasas. El felino de fuera se paseaba cerca de los escalones del porche, olfateando el aire. Una vez, dos veces, un gruñido sordo vibró débilmente a través del suelo cubierto de nieve. El cachorro volvió a gritar, esta vez más fuerte, un sonido involuntario y aterrorizado. Frank reaccionó al instante. Dejó la linterna a un lado, cogió el viejo atizador de la chimenea de la pared y se colocó entre los gatos monteses y la puerta. «Quedaos detrás de mí», les dijo. Aunque ninguno de los dos podía entender las palabras, se quedó quieto, esperando, escuchando. Tras un largo y tenso momento, los sonidos del exterior cambiaron. El puma se alejó de los escalones, rodeando la cabaña, lentamente, probando, buscando un punto débil. Frank siguió su sombra a través de las ventanas, rastreando sus movimientos. «Vamos», susurró. «Marchaos. Aquí no hay nada para vosotros». El puma se detuvo en la esquina más alejada de la cabaña, olfateó de nuevo y exhaló una cálida nube de vapor. Entonces algo en la tormenta debió distraerlo. Un trueno lejano o el olor de algo más profundo en el bosque, porque el felino finalmente se dio la vuelta y se retiró entre los árboles. Desapareció tan silenciosamente como había llegado. Frank esperó un minuto antes de bajar el atizador. Exhaló temblorosamente. Bueno, esa es una forma de despertar a un hombre. Cuando volvió al fuego, la madre gato montés lo miró, con expresión silenciosa pero comprensiva. «Ya has tenido suficientes monstruos por una noche», les dijo. «A las 2». Se arrodilló de nuevo, le puso la mano suavemente en el costado y habló en voz baja en el aire cálido de la cabaña, con una voz tan firme como la luz del fuego. «Ahora estás a salvo», dijo. «Te lo prometo». Aún no sabía que se avecinaba otro peligro, ni que el amanecer siguiente le traería decisiones más difíciles que cualquiera de las que había tomado en años. Pero esa noche, la tormenta había visto a dos supervivientes encontrar refugio y a un hombre encontrar un propósito que creía haber perdido para siempre. Y fuera, en algún lugar profundo del bosque cubierto de nieve, el puma se detuvo, levantó la cabeza y escuchó. La noche estaba lejos de terminar. La tormenta volvió a azotar Pine Ridge con una furia renovada e implacable. La nieve golpeaba las ventanas como puños que intentaban atravesarlas, y el viento envolvía la cabaña con largos aullidos en espiral. Frank Miller se ajustó el cuello del abrigo mientras revisaba de nuevo la puerta principal, asegurándose de que todos los pestillos estuvieran bien cerrados. Después de la visita inesperada del puma, no iba a correr ningún riesgo. No con dos linces heridos que dependían de él. En el interior, el fuego brillaba con más intensidad, crepitando con fuerza cada vez que un nuevo leño se encendía. La madre lince yacía cerca de la chimenea, con la respiración más estable, pero aún lejos de estar fuerte. El cachorro se acurrucaba a su lado, apenas despierto, emitiendo pequeños sonidos somnolientos que transmitían tanto consuelo como miedo. Frank los observó un momento y luego exhaló lentamente. «Vosotros dos sí que sabéis elegir la noche», murmuró, frotándose el cuello para aliviar la rigidez. Se dirigió hacia la mesa donde estaba la radioafición, con su estructura metálica vieja, abollada y obstinada como una mula envejecida. Pero esa noche era todo lo que tenía. Con el servicio de telefonía móvil interrumpido y las carreteras cubiertas por metros de nieve,
Esta radio era su única vía de comunicación con alguien que pudiera ayudarle, si conseguía sintonizar alguna señal. Acercó la silla, se sentó y pulsó los interruptores. La radio cobró vida con un ruido estático, de esos que llenan la habitación como fantasmas inquietos. Frank giró el dial lentamente, buscando cualquier cosa que se pareciera a una voz, un tono, una frecuencia de emergencia. Nada. Estática. Más estática. Limpió la condensación que se había formado en los bordes metálicos de la radio. Vamos, vieja amiga, has funcionado en peores condiciones. No exageraba. Esta radioafición le había acompañado en incendios forestales, misiones de búsqueda y rescate y operaciones de apagón en las que la comunicación significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Recordaba haberla utilizado durante una gran tormenta años atrás, comunicando las coordenadas de un excursionista perdido mientras la nieve se acumulaba alrededor de su camión de rescate. En aquel entonces, la radio era más clara, más potente. Ahora, el tiempo la había convertido en algo frágil, como él. Aún así, no se rendía. Frank ajustó el ángulo de la antena 2 veces y luego dio unos golpecitos en el lateral de la radio. Una breve ráfaga de estática crepitó, como si algo intentara abrirse paso. Se inclinó hacia adelante. Emily Carter, soy Frank Miller. ¿Alguien en la estación de guardabosques de Pine Ridge me recibe? Cambio. Estática. Frank volvió a pulsar el botón, con voz más firme pero más alta. Guardabosques, Carter, responda. Tengo animales salvajes heridos. 2 linces, uno adulto y otro cachorro. Necesitan atención médica inmediata. La radio silbó y luego se quedó en silencio. La frustración lo golpeó con fuerza. Golpeó ligeramente la mesa con la palma de la mano, no por ira, sino por impotencia. Maldita tormenta, murmuró. Se lleva todo menos las facturas. Lo intentó una y otra vez. Cada vez se encontraba con el mismo ruido estático. Cuando finalmente se apartó de la mesa, sus hombros se hundieron. La habitación daba vueltas ligeramente por el cansancio. Hacía horas que no descansaba. Horas de curar heridas, calentar cuerpos, mantener alejados a los depredadores y luchar contra una tormenta que se negaba a aflojar su agarre. Volvió a la chimenea. La madre gato Montés seguía observándolo, con los ojos apagados, pero concentrados. Parpadeó lentamente, como si percibiera su agotamiento. Frank se arrodilló a su lado y le ofreció agua fresca en un cuenco poco profundo. Ella lo olisqueó y luego presionó el hocico contra el borde, bebiendo pequeños sorbos temblorosos. No era mucho, pero era un comienzo. Así, murmuró. Aguanta. El cachorro maulló suavemente, sintiendo el movimiento de su madre. Frank levantó al pequeño en sus brazos por un momento, revisando sus patas, orejas y vientre. Te estás calentando mejor que ella, dijo, frotando suavemente la cabeza del cachorro. Pero tampoco estás fuera de peligro. Envolvió al cachorro de nuevo en la manta de franela y lo colocó contra el pecho de su madre. El cachorro se acurrucó inmediatamente contra su pelaje, reconfortado por su olor familiar. Frank sintió una punzada en el pecho. La familia, independientemente de la especie, tenía su propio lenguaje silencioso. Se levantó de nuevo, caminó hasta la parte trasera de la cabaña y cogió una linterna portátil a pilas. La luz parpadeó una vez y luego se estabilizó. Había visto suficientes tormentas invernales como para saber que la electricidad podía fallar en cualquier momento. Probó la linterna, que brillaba con intensidad, y la colocó cerca del fuego. Luego hizo lo mismo con su linterna. La preparación era algo natural para los hombres que habían vivido suficientes emergencias, que se habían quedado a oscuras con nada más que un pequeño haz de luz y su propia respiración para mantener la calma. Frank había combatido incendios forestales que devoraban laderas enteras y tormentas que sepultaban pueblos. Había rescatado a excursionistas de acantilados helados y sacado a desconocidos de camiones en llamas. Pero la situación de esa noche era diferente, más personal. Quizás porque esas 2 pequeñas vidas habían elegido su porche como su última oportunidad. Quizás porque él sabía, en cierto modo, lo que se sentía al ser abandonado.
Un suave gemido de la madre gato montés lo hizo volver. Ella se movió ligeramente, con el cuerpo temblando de fatiga. Frank se agachó de nuevo a su lado. «Tienes mejor aspecto», mintió con delicadeza. «No mucho mejor, pero mejor». Cogió el ungüento de emergencia y untó un poco más en el vendaje. «Por suerte para ti, esto es mejor que cualquier cosa que puedas encontrar en los anuncios de las farmacias de descuento». Se rió entre dientes. «Es un ungüento de emergencia de verdad. Funciona con quemaduras, cortes y la mitad de las lesiones tontas que sufren los bomberos». La lince parpadeó lentamente, respirando con más facilidad. Le volvió a tomar el pulso. Seguía débil, pero definitivamente más fuerte que antes. «Eso es», murmuró. «Sigue luchando». La tormenta rugió como si se sintiera ofendida por su pequeña victoria. De repente, las luces de la cabaña parpadearon una vez, dos veces. Luego, la oscuridad lo envolvió todo. La calefacción se apagó. La radio dejó de funcionar. El frigorífico dejó de zumbar. Solo quedaba el fuego, que pintaba la cabaña con temblorosos tonos dorados y sombras. Frank exhaló bruscamente. «Bueno, allá vamos». Cogió la linterna, la encendió y la colocó cerca de los gatos monteses. «No te preocupes, nos las arreglaremos». Pero incluso mientras la colocaba, la preocupación se apoderó de él. Sin electricidad, la cabaña perdería calor rápidamente. El fuego no podía hacer mucho, y la madre gato montés necesitaba calor constante para estabilizar su temperatura corporal. El cachorro no estaba mucho mejor. Frank se movió rápidamente, reunió mantas adicionales, enrolló toallas y creó un nido improvisado cerca de la chimenea. Levantó a la madre gato montés con la mayor delicadeza posible y la colocó más cerca del calor de las llamas. El cachorro la siguió, aferrándose a ella con sus pequeñas garras. «Así está mejor», dijo Frank, ajustando las mantas a su alrededor. «Mantendremos este fuego encendido toda la noche si es necesario». Volvió a la radio y volvió a probar el interruptor. Nada. Sacudió la cabeza. «Vamos, viejo, piensa». Recorrió la habitación con la mirada, buscando cualquier cosa que se le hubiera pasado por alto. La tormenta había cortado la electricidad y la torre de telefonía móvil. Quizás la antena estaba cubierta de hielo. Si salía y la limpiaba, miró por la ventana. El viento convertía la noche en un caos. La nieve volaba de lado. El hielo se adhería a todas las superficies. La temperatura exterior había bajado tan rápidamente que el cristal se había escarchado en segundos. «No», dijo en voz alta, «no voy a subir a ese tejado. Esta noche no. Moriría antes de subir el primer peldaño». Frank se frotó la frente y volvió al fuego. Observó cómo se elevaba y bajaba el pecho de la madre gato montés. Observó cómo el cachorro se acurrucaba en su pelaje. Observó cómo la fuerza luchaba contra la debilidad, respiración a respiración. En lo más profundo de su ser, la parte que había sido rescatista durante décadas volvió a cobrar vida. «No vas a morir», susurró. «No después de todo lo que has sobrevivido». Cuando la tormenta alcanzó su punto álgido, se sentó entre los dos animales y la tecnología moribunda que le había fallado. Escuchó el silencio bajo el viento, el pulso constante de la vida luchando contra el frío. Y entonces la radioafición hizo clic. Solo una vez, un débil chasquido. Frank se volvió hacia ella lentamente. El altavoz siseó y a continuación, apenas audible, una voz se abrió paso entre la estática. «Estación G. Recibido». Frank se abalanzó sobre la radio, con el corazón latiendo con fuerza. «Soy Frank Miller. ¿Me oís? Dos linces heridos, en estado crítico». La estática se tragó las palabras, pero luego se hicieron más claras. «Frank, estamos en una tormenta. Mal. Aguanta». Frank contuvo la respiración. La ayuda aún no había llegado, pero estaba en camino. Y por primera vez en toda la noche, el peso que le oprimía el pecho se alivió. No del todo, pero lo suficiente como para sentir esperanza. La débil voz de la radio se desvanecía y reaparecía como si alguien hablara desde debajo del agua, engullida por la estática que se elevaba y se estrellaba en ondas impredecibles. Frank Miller mantuvo pulsado el botón con esperanza y desesperación,
inclinándose tan cerca del receptor que su aliento empañaba la fría carcasa metálica. «Emily, ¿me oyes?», gritó más fuerte de lo que pretendía. Dos linces, uno adulto y otro cachorro. Hipotermia grave. Laceraciones profundas. Necesito ayuda. Durante un largo momento no hubo respuesta. Luego, un crujido, un silbido, una frase entrecortada. «Estamos en camino. Carreteras bloqueadas. Aguanta». Frank se desplomó en su silla, presionándose la frente con una mano temblorosa. Gracias a Dios, la tormenta sacudía las paredes de la cabaña como si estuviera decidida a entrar. La nieve cubría las ventanas con pesadas capas blancas, amortiguando incluso el resplandor del fuego. La madre gato montés yacía más cerca del calor, con el cuerpo flácido bajo las mantas. El cachorro se apretaba contra ella, de lado, con los ojos muy abiertos por el miedo cada vez que el viento aullaba. Frank se arrodilló de nuevo junto a ellos e instintivamente colocó una mano sobre el pecho de la madre para sentir su respiración. Estaba ahí, pero era débil, demasiado débil. «Aguanta», le susurró. «La ayuda está en camino. Solo aguanta». Pero la ayuda no llegaría muy lejos con este tiempo, a menos que se abrieran paso a la fuerza. Frank había visto tormentas invernales sepultar esta cordillera tan profundamente que las quitanieves no podían llegar durante días. Y si Emily Carter, la guardabosques obstinada y valiente, había dicho que la carretera estaba bloqueada, eso significaba problemas. Frank se puso de pie con esfuerzo, sintiendo cómo le dolían las rodillas al caminar hacia la ventana. Se limpió el hielo con la manga. Una oscuridad total lo miraba fijamente. No había faros, ni siluetas en la nieve, ni señales de movimiento. Volvió a coger la linterna y salió al porche. El frío lo golpeó al instante, casi robándole el aliento. La nieve golpeaba el techo como grava. El haz de luz de la linterna atravesaba la oscuridad y se reflejaba en cientos de copos que caían, lo que hacía casi imposible ver más allá de unos pocos metros. Pero entonces, lejos, en la cresta, algo parpadeó. Faros. Estaban lejos, eran débiles, pero sin duda estaban allí. Frank exhaló lentamente. «Vamos, Emily, ánimo». Volvió al interior y cerró la puerta antes de que el frío se filtrara más profundamente en la habitación. La madre gato montés se movió de nuevo, conteniendo la respiración brevemente. Frank se agachó a su lado y le ajustó suavemente la manta. «Tienes que aguantar», le susurró. «Solo un poco más». El cachorro levantó la cabeza, con sus grandes ojos brillando en la penumbra. Le dio un empujoncito en la cara y soltó un suave maullido. La madre respondió con un leve movimiento de sus bigotes. Frank sintió ese pequeño movimiento como una patada en el pecho, porque significaba que ella seguía luchando. Pero el tiempo también era un depredador. Volvió a la radio. «Guardabosques Carter, ¿me recibe? Veo unos faros. ¿Puede confirmarlo?» Silbido estático. Luego, árbol caído, despejando. 30 minutos. 30 minutos en una tormenta como esta. Eso era toda una vida. Frank se volvió a poner el abrigo, preparándose mentalmente para lo que se avecinaba, porque sabía que Emily y Jake no llegarían hasta él a menos que alguien despejara el obstáculo en esa carretera de montaña, y los guardabosques podrían intentar hacerlo solos. Se inclinó para comprobar el fuego y añadió otro tronco grueso. Las chispas salieron disparadas hacia arriba, enroscándose en la chimenea. El cálido resplandor se extendió por la cabaña, cayendo sobre los dos gatos monteses como una frágil promesa. «No vas a morir esta noche», dijo Frank en voz baja. «No después de todo». Hizo una pausa y luego se pasó la mano por el cabello canoso. Necesitaba pensar, pensar de verdad. ¿Qué herramientas tenía? La motosierra se había roto hacía un mes. Una pala para la nieve, decente, pero insuficiente para mover un árbol caído. Cuerda, mucha, una cadena de remolque resistente colgada en el cobertizo. Sus ojos se abrieron lentamente. La camioneta, su vieja y destartalada camioneta, oxidada, obstinada, ruidosa como un trueno, pero fuerte, lo suficientemente fuerte como para tirar de un árbol caído si pudiera llegar hasta él.
pero eso significaba salir solo a la tormenta. Miró a los gatos monteses. El cachorro se acurrucó más en el calor. Su pequeña pata descansaba sobre el pelaje de su madre. La visión apretó algo en el pecho de Frank, algo protector, agudo. No, murmuró, no puedo dejarlos solos. No con un puma merodeando por ahí. Como si lo hubiera invocado ese pensamiento, un gruñido sordo resonó en la cresta. Frank se tensó y se acercó a la ventana. Escudriñó la línea de árboles con la linterna a través del cristal. Nada. Pero la noche le parecía extraña. Cargada, vigilante. Retrocedió con cautela. Piensa, Frank. Piensa. Necesitaba que la ayuda llegara rápido, pero no podía arriesgarse a salir. No cuando la tormenta era letal y los depredadores estaban hambrientos. Y no cuando los gatos monteses lo necesitaban vivo, no congelado en una zanja. Volvió a la radio. Emily, estoy aquí. ¿Necesitas ayuda para despejar la carretera? Tengo una camioneta. Repito, ¿necesitas ayuda? Estática. Luego, una voz más clara esta vez. La voz de Jake. Árboles enormes. Carreteras bloqueadas. La estamos cortando. Quédate con los animales. Frank exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Confiaba en Jake Turner, un guardabosques joven y fuerte, inteligente, de pensamiento rápido. Si alguien podía abrirse camino a través de la tormenta, era él. Se volvió hacia los gatos monteses. La respiración de la madre se volvió a entrecortar. Respiraciones cortas y desiguales. Su cola se movió una vez y luego se quedó quieta. Frank se arrodilló a su lado al instante. Vamos, chica, quédate conmigo. Le tomó el pulso con dedos temblorosos, débil, tan débil que casi no lo nota. Volvió a coger agua caliente y acercó el cuenco. Ella no bebió. Su cabeza tembló por el esfuerzo y luego se desplomó. No, susurró él, inclinándose. Todavía no. Quédate conmigo. El cachorro soltó un gemido angustiado y se arrastró por la espalda de su madre hacia Frank, como si le suplicara que lo arreglara. A Frank se le hizo un nudo en la garganta. Colocó suavemente la palma de la mano sobre la caja torácica de la madre. Sigue respirando, le susurró. ¿Me oyes? Sigue respirando. La madre gato montés soltó un suspiro ronco que casi lo destrozó. La tormenta arreció. De repente, 3 fuertes golpes resonaron en el exterior. Frank se puso en pie de un salto y volvió a agarrar el atizador de la chimenea. ¿Y ahora qué? Se acercó a la puerta y pegó la oreja a ella. Voces, amortiguadas, lejanas, pero sin duda humanas. Entonces, un grito atravesó el viento. «Frank, abre». El alivio lo golpeó como un puñetazo. Abrió la puerta de par en par. Emily Carter, cubierta de nieve de la cabeza a los pies, estaba de pie en el porche con Jake Turner detrás de ella. Ambos estaban empapados, agotados, pero muy vivos. Sus pesados abrigos estaban cubiertos de hielo, sus rostros enrojecidos por el frío, su aliento humeante a la luz de la linterna. «Dios mío», dijo Frank. «Lo habéis conseguido». Emily asintió con la cabeza. «Vimos tu luz. Las carreteras eran un infierno. Tardamos media noche en despejar los árboles». Se sacudió la nieve de los hombros. «¿Dónde están?» Frank se hizo a un lado sin decir nada más. Cuando Emily y Jake vieron a la madre gato montés tumbada junto al fuego, no lo dudaron. Emily se arrodilló al instante y comprobó su respiración, mientras Jake sacaba el equipo de emergencia de su mochila. «Hipotermia grave», dijo Emily. «Y esta herida parece profunda. El riesgo de infección es alto». Frank tragó saliva. Había seguido al cachorro durante toda la tormenta. Emily se detuvo un instante, con la mirada suavizada. «Es una luchadora», miró a Frank. «Y tú también». El cachorro volvió a llorar, trepando por la manga de Emily, que lo sujetó con delicadeza. Jake sacó bolsas de gel calentadoras, solución salina y vendas aislantes, artículos que Frank reconocía de miles de llamadas de emergencia. Material médico de alta calidad, caro, eficaz, del tipo sobre el que los grupos de defensa de la fauna silvestre y las compañías de seguros discutían sin cesar. Pero esa noche, nada de eso importaba.
Esa noche solo se trataba de la vida luchando por la vida. Emily miró a Frank. Los llevaremos al centro de rescate, pero necesitaremos tu ayuda. Lo que sea, dijo Frank. Jake levantó con cuidado a la madre gato montés. Tenemos que darnos prisa. El tiempo solo empeoraba. Frank cogió su abrigo, envolvió al cachorro con seguridad en la manta de franela y abrió la puerta. Juntos se adentraron en la tormenta rugiente, en el frío, en la lucha por dos pequeñas vidas que habían atravesado el infierno para encontrar una luz en una montaña solitaria. La tormenta no perdonaba. Los persiguió montaña abajo como un ser vivo, aullando, arañando, doblando los pinos hasta que sus copas casi se rompieron. Frank Miller abrió camino a través del caos blanco, con un brazo protegiéndose la cara y el otro agarrando con fuerza al cachorro envuelto en franela contra su pecho. Detrás de él, la guardabosques Emily Carter avanzaba con la madre gato montés asegurada contra su cuerpo dentro de una eslinga de rescate aislada. Jake Turner caminaba con dificultad detrás de ellos, escudriñando los árboles en busca de movimiento mientras el viento le desgarraba el abrigo. El mundo más allá del porche se había convertido en una mancha borrosa de hielo y sombras. El sendero estaba medio enterrado y el aire era tan cortante que podía cortar la piel expuesta. Las botas de Frank se hundían casi 30 centímetros con cada paso, pero se negaba a reducir la velocidad. Cada segundo contaba. Lo sentía en el peso inerte de la madre del cachorro, en el temblor de la diminuta criatura apretada contra su pecho. ¿Aguantas, Frank?, gritó Emily por encima del viento. He pasado por cosas peores, respondió él, con la respiración ardiéndole en los pulmones. Sigamos. Jake señaló a través del remolino blanco. Hay camiones más adelante. El vehículo de los guardabosques estaba torcido cerca del árbol, con los faros parpadeando bajo capas de nieve. El motor funcionaba al ralentí con un zumbido forzado, como si luchara contra el frío. Frank abrió la puerta lateral, dejando que saliera el aire caliente. Ayudó a Emily a colocar a la madre gato montés en el asiento acolchado del interior. Jake tomó al cachorro de Frank y lo colocó suavemente junto a ella, envolviéndolos a ambos en mantas aislantes. La madre solo se movió levemente una vez, pero el pequeño movimiento de su pecho le indicó a Frank que aún seguía luchando. Emily cerró la puerta y le indicó que subiera, pero Frank dudó, mirando una vez más hacia el oscuro bosque. En algún lugar, el puma observaba, hambriento, paciente, esperando un momento de debilidad. Frank escudriñó las sombras. No vio nada más que la tormenta. «¡Estamos a salvo!», gritó Emily. Frank se subió y cerró la puerta con fuerza detrás de él. El sonido le pareció definitivo, como cerrar la última página de una noche que casi lo había destrozado. Jake pisó a fondo el acelerador y la camioneta se lanzó hacia adelante por la sinuosa carretera de montaña. La nieve volaba por el parabrisas mientras los neumáticos luchaban por agarrarse al suelo. Emily comprobó las constantes vitales de la gata montesa mientras Frank sostenía al cachorro con delicadeza, dejando que la pequeña criatura se acurrucara contra el calor de su pecho. «Eres muy valiente», susurró Frank. «Los dos lo sois». Emily asintió. «No lo habrían conseguido sin ti». Frank negó con la cabeza. «Lo consiguieron porque ella miró a la madre gato montés y nunca dejó de intentarlo». La camioneta dio un violento salto al pasar por un trozo de hielo. Jake maldijo en voz baja y agarró el volante con más fuerza. «Tranquilo», murmuró Emily. «Solo quedan unos kilómetros». Pero esos kilómetros se hacían eternos. La tormenta azotaba el camión sin descanso, llenando el aire con un ruido similar a un trueno lejano. Los árboles a ambos lados se doblaban y crujían. La carretera se estrechaba hasta convertirse en una delgada cinta, engullida por la oscuridad. Frank apretó la mandíbula y abrazó al cachorro con más fuerza cada vez que el camión se balanceaba. Otra sacudida. Una rama golpeó el parabrisas. Jake dio un volantazo. ¡Agárrate! Los neumáticos patinaron lateralmente solo por un momento, pero fue suficiente para que a Frank se le parara el corazón. Emily se agarró al salpicadero. La madre gato montés dejó escapar un gemido de dolor
cuando la camioneta se estabilizó de nuevo. «Mantén el rumbo», gritó. «No reduzcas la velocidad», asintió Jake, con los ojos entrecerrados por la concentración. «Lo conseguiremos». Los minutos pasaban como horas. La calefacción zumbaba. La tormenta rugía. La respiración del cachorro revoloteaba contra el abrigo de Frank como frágiles alas de pájaro. Entonces, por fin, un resplandor lejano atravesó la tormenta. Luces, luces cálidas y constantes de seres humanos. Emily exhaló temblorosamente. Centros de rescate a la vista. «Frank, ya casi hemos llegado». La camioneta salió disparada del bosque y entró en un pequeño terreno de grava rodeado de vallas de madera. Delante había un edificio, cuyas ventanas brillaban con una suave luz naranja, como un faro plantado en la oscuridad helada. En cuanto se detuvieron, dos rescatistas salieron corriendo, empujando una camilla con ruedas. «Vamos», ladró Emily. Trabajando juntos, trasladaron a la madre gato Montés a la camilla y la llevaron dentro. El cachorro se aferró a Frank, negándose a soltarlo hasta que Emily lo separó suavemente y lo colocó en una incubadora cerca de la cama de su madre. Frank observó a través del cristal cómo los veterinarios se movían rápidamente alrededor de ambos animales, con voces bajas pero urgentes. Se encendieron las lámparas de calor. Los monitores médicos emitieron pitidos. Un veterinario recortó el pelaje de la madre alrededor de la herida. Otro comprobó los niveles de oxígeno del cachorro. Frank se quedó paralizado en la puerta, incapaz de apartar la mirada. Emily le puso una mano en el hombro. «Hiciste todo lo correcto, Frank. Ahora están en las mejores manos». Tragó saliva. «Espero que sea suficiente». «Lo es», dijo ella en voz baja. «Es más de lo que la mayoría habría hecho». Frank asintió, aunque la incertidumbre seguía carcomiéndolo. La tormenta sacudía las ventanas, pero aquí, dentro del centro, había calidez, propósito y vida. Pasaron las horas. Poco a poco, la respiración de la madre se hizo más profunda. El cachorro dormía plácidamente bajo la luz de la incubadora. Frank no se dio cuenta de que se había quedado dormido en su silla hasta que alguien le sacudió suavemente del brazo. «Frank», susurró Emily, «despierta». Levantó la cabeza, aturdido, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo. «¿Qué ha pasado?» Emily sonrió con ternura. «Lo han conseguido». Frank contuvo el aliento. Miró hacia la ventana de la sala de recuperación. La madre gato Montés estaba despierta, débil, pero despierta, levantando la cabeza para empujar a su cachorro a través del hueco en la mampara de cristal. El cachorro respondió al instante, presionando su pequeña cara contra la de ella. El pecho de Frank se estrechó, no por miedo ahora, sino por el tipo de emoción que deja a un hombre sin palabras. «Estarán aquí unas semanas», dijo Emily. «Después serán devueltos a la naturaleza». Frank asintió lentamente, sin apartar la mirada de la pareja. «Ahí es donde deben estar». Emily le entregó un sobre. «Antes de irte a casa, abre esto». Él frunció el ceño y rasgó la solapa. Dentro había una foto tomada momentos antes. La madre gato Montés, alerta y tranquila, acicalando a su cachorro mientras éste yacía acurrucado a su lado. Con la pulcra letra de Emily había escrito las palabras: «Lo han conseguido gracias a ti». Frank tragó saliva. «Hay más», añadió Emily. «El pequeño necesitaba un nombre para nuestros registros. Jake sugirió uno y todos estuvimos de acuerdo». Frank le dio la vuelta a la foto. «Miller, cachorro de lince, registro de admisión». Se quedó mirando el nombre. Su nombre dado a una criatura que había atravesado una tormenta para encontrar la única luz que quedaba encendida en la montaña. Frank exhaló, un sonido a medio camino entre una risa y un suspiro. «Bueno, supongo que me han adoptado». Emily le dio un codazo en el brazo. «Eso parece». Afuera, la tormenta finalmente amainó, dando paso a un amanecer pálido y esperanzador. Cuando Frank salió del centro de rescate, la nieve brillaba en la cresta como diamantes esparcidos. El aire era fresco, limpio, ya no violento. Por primera vez en años, el mundo no se sentía tan vacío. Miró hacia las ventanas iluminadas del centro.
Cuida de ellos, susurró, de los dos. Entonces, con el corazón más ligero que el viento invernal, Frank se dirigió hacia su camioneta. El amanecer se asomó por las montañas, derramando oro sobre la nieve. Y en algún lugar detrás de esas ventanas, el pequeño gato montés llamado Miller soltó un suave y esperanzado maullido, como si dijera adiós y gracias. Si esta historia te ha emocionado aunque sea un poco, me encantaría saber de ti. Solo tienes que dejar un simple suro o un uno en los comentarios para que sepa que estás aquí con nosotros esta noche. Y si quieres acompañarme en más momentos verdaderos y sinceros entre las personas y las criaturas salvajes que confían en ellas, suscríbete y quédate en este canal. Hay muchas más historias esperándote, y sería un honor para mí que me acompañaras en la próxima.